¿Qué tal, hermanos? Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Casa de Pan, hermanos, saber que todos compartimos este tiempo, que nos damos este tiempo para poder alimentar nuestro espíritu, la esperanza y la fuerza, también el gozo y todo lo que aporta la palabra, que es viva y eficaz. Hoy les voy a compartir una palabra que para mí ha sido pertinente en estos tiempos, el saber quién es Dios en mi vida, quién es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y espero que también sea para ustedes edificante, sea una fuerza para seguir adelante en tu fe, en la esperanza del poderío de nuestro Señor. Entonces yo quiero en este momento orar y pedirle al Espíritu de Dios que me guíe, que sea pertinente a las necesidades, pero que también sea eficaz para tu vida y para la mía también. Y quiero dar gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú me permites compartir con mis hermanos en Casa de Pan. Te pido que tú les bendigas a cada uno de ellos en las necesidades. Tú las sabes, en todas sus dudas, en planes que quieren hacer. Que tú seas quien les guíe, Espíritu de Dios, y que les guardes a los que salen a trabajar, a los que están en casa, que también les des las fuerzas para seguir en este tiempo de encierro, que nos ayudes a todos, Padre. Necesitamos de ti, necesitamos que tú nos guíes, que tu paz, que tu gozo esté presente en todo momento. Te damos gracias, Señor, porque este es un medio tan importante donde cada uno estamos aprendiendo a ser más sensibles, a buscar más de ti, Señor. Te damos gracias, gracias por este tiempo de oportunidad. Como lo han dicho, seguramente saldremos victoriosos, lo creemos porque tenemos a nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Amén. Y quiero compartir con ustedes algunos versículos, como les dije, pertinentes. Y me gustaría que me acompañaran a Isaías 40, del 1 al 2, y yo lo voy a leer. Isaías. Antes quiero comentarles un poco de quién es Isaías, muy brevemente. Y dice que Isaías, el hijo de Amós, ¿sí?, fue llamado por Dios a profetizar en el año de la muerte del rey Usías. Él respondió con prontitud gustosa, aunque sabía desde el principio de su ministerio que sería de advertencia y de exhortación sin fruto. También nos dice acerca de Isaías que cualquier otro profeta Isaías provee información acerca del futuro del Señor en tiempos. Él detalla numerosos aspectos del reino futuro de Israel sobre la tierra que no se encuentra en ningún otro lugar. Dice también que Isaías predice acontecimientos futuros sin delinear secuencias exactas de los sucesos o intervalos de tiempo separándolos. También nos dice que él fue conocido como el profeta evangélico y habló mucho de la gracia de Dios para con Israel, particularmente en los últimos 27 capítulos, la pieza central en el capítulo 53 de Isaías, un retrato sin paralelo de Cristo como el Cordero inmolado. Ese es Isaías, y yo quiero que me acompañes, el profeta Isaías, y quiero que me acompañes a Isaías 41.
aquí me voy a detener un poco porque consolaos, dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Por qué dice esto? Jehová consuela a Sión. Consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Aquí, en esta sección, trata de la esperanza y el consuelo de un futuro bienaventurado después del juicio de Dios en el cautiverio babilónico que está por venir. Es lo que nos hablaba de Isaías, hablaba de un futuro, de una esperanza, donde Dios, Jehová, consuela a su pueblo. Y aquí está en ese futuro, hablando por medio del profeta que hay esperanza, que hay consuelo, que en medio de este cautiverio vendrá el Señor y les consolará y los consolará. El 41 al 2 dice, la profecía está dirigida a los profetas de Dios y les da instrucciones para asistir en el tema del consuelo para el pueblo cautivo en una tierra extranjera. Dios tiene planes buenos para bendecir a Israel en gran manera porque es el pueblo de su pacto y nunca serán desechados por él de forma permanente. ¿Sí? Aquí vemos a un Dios que consuela a su pueblo. Ese Dios es también nuestro Dios. Ese Dios de hace cuántos años, realmente no sé cuántos años, pero ese Dios del que habla, del pasado, del presente y del futuro, ese Dios es nuestro Dios. Y quiero que vayamos a los pasajes de el incomparable Dios de Israel. En el versículo 21, que sigue hablando el profeta Isaías, Dios sigue hablando a través del profeta Isaías. Y dice, ¿no sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No sabéis, no ha sido enseñados que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como la cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hacen como cosa vana, como si ninguno hubiera sido plantado, como si ninguno hubiera sido sembrado, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Y hasta aquí yo quiero detenerme y desmenuzar un poco este versículo, pero lo protagónico aquí, lo que yo quiero mostrarte es que es el incomparable, el Dios Todopoderoso, el que nos está hablando, el que a partir de que ellos están en un cautiverio y es un Dios que cuida, es un Dios que está al pendiente y vamos a ver un poco cómo esta parte nos enseña que Dios siempre está presente. En este relato trata la esperanza de un futuro. El versículo 41 es, bienaventurados después del juicio de Dios en el cautiverio babilónico
que estaba por venir. Dios les da la instrucción para asistir en el tema del consuelo para un pueblo cautivo en una tierra extranjera. En el 40:21 dice, Isaías exaltó a Dios como creador, ¿sí? Y en él los judíos debían poner toda su confianza. Aquí les está hablando de una gran ignorancia espiritual, ¿sí? A veces en las situaciones difíciles no sabemos hacia dónde ir, hacia dónde levantar los brazos o ver. Pero aquí vemos que hay un Dios que le está hablando a ese pueblo y que le está hablando a su profeta para darle una instrucción, para insistirle en el tema del consuelo para un pueblo en cautiverio. En el 40:21 les vuelvo a explicar, Isaías exaltó a Dios como un Dios creador y en él todos los judíos deberían de poner toda su confianza. ¿Sí? En el 40:22 nos muestra la palabra, el círculo aplica a la tierra. Dios se sienta por encima de se sienta encima de ella. Implica que Dios sustenta y mantiene su creación de manera continua. ¿Te das cuenta de quién es nuestro Dios? Ese Dios incomparable, ese Dios de Israel, ese Dios es el que hoy está presente en nuestras vidas, ese Dios incomparable, el que está dando instrucciones, el que nos dice que le tengamos confianza, el que en el versículo 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar. Él sustenta y mantiene su creación de manera continua. El 40:23-24 habla como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla, en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Ese es el capítulo 24. 23 y 24. Dios dispone de los líderes humanos. ¿Te das cuenta entonces cómo Dios está al tanto de todo? Dice en este versículo, el 40:23, Dios dispone de los líderes humanos de acuerdo a su voluntad. Y es bien interesante que todo lo que estamos pasando en este tiempo, a veces nosotros no estamos tan seguros de que si Dios nos escucha, de que si Dios está escuchando nuestras oraciones, porque a veces no vemos respuesta, pero sin duda Él está presente. Él está sosteniendo esta tierra, como nos dice en este versículo, donde Él está sentado en la tierra y sostiene. La sustenta, la mantiene de una manera continua, o sea, no se cansa, Él no duerme, Él está presente en todo momento. Y Dios dispone de esos líderes de acuerdo a su voluntad, pero también aquí me dio tanta alegría, dice que también nos quita, o sea, Él los pone también y Él también nos quita. Es cuando nos han enseñado a nuestros pastores
en algunos momentos que nosotros debemos de orar por nuestros gobernantes, por la gente que está liderando a nuestro país, y debemos de orar por ellos y debemos de bendecirlos. ¿Por qué? Porque Dios los ha puesto, porque es la voluntad de Dios. Y así como Él los pone, también no los quita, porque sabe lo que están haciendo. Entonces, todo a su tiempo. El 40:25 nos habla de: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Dice: ¿me comparas con dioses? ¿Me comparas con los dioses de tus captores? Wow. Dice: ¿por qué me comparas con esos dioses? Si yo soy el Dios incomparable, el que sostiene, el que sé todo, el que creó todos los cielos y la tierra. ¿Por qué me comparas con esos dioses? Con esos dioses que pues sabemos nosotros que nos ha sido revelado que esos dioses son de barro, que no tienen sustento, no tienen vida, son farsantes, son solo barro. Pero nuestro Dios es ese Dios poderoso, incomparable. Y dice el 40:27. Vamos al 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hasta aquí me quedo. Y el poder de su dominio. Aquí nos está hablando en el siguiente versículo de que el profeta aplicó las verdades, las evidencias del poder creativo de Dios. Y habla en el Salmo 19:7, que se lo lees tú después, dice que aunque son incontables, Dios conoce todas las estrellas y les ha dado nombre a todas ellas, y para mantenerlas en órbita y en el lugar señalado, dado a todas ellas. Ese es nuestro Dios, el que ha creado, el que ha hecho, el que tiene el dominio y que hizo cada una de las estrellas y las puso en un lugar y las mantiene. No el hecho de las estrellas, a todas les dio un nombre, no el hecho de las estrellas, sino cómo las mantiene en esa órbita y que están detenidas cada una en un lugar específico. Entonces te das cuenta de nuestro Señor, el incomparable. ¿Cómo nosotros, entonces yo me pongo a pensar, cómo nosotros podemos dudar de ese Dios, del que creó los cielos y la tierra, del que sostiene esta tierra, del que está al pendiente de todas las cosas? A veces me pongo a pensar y cuando estaba reflexionando en esta palabra, yo decía: wow, Señor, ese eres tú. ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar de tu amor, de tu poderío, de tu sabiduría, de tu incomparable e inagotable presencia para nosotros, para los que hemos sido redimidos, para los que hemos sido presentados delante de ti? Y en ese mismo sentir decía: perdóname, Señor, perdóname, porque tengo que recordar día con día quién eres tú, el Padre, el Dios Padre. ¿Quién es el que está atento a todo?
Si tú detienes la tierra, ¿cómo no vas a ayudarme a mí? Si tú creaste todas las estrellas y les pusiste nombre, ¿cómo no te vas a acordar de mí? Entonces yo te animo a que busques, a que en medio de este tiempo, que es un tiempo de reflexión, es un tiempo que tenemos de más para reflexionar y para buscar más de quién es nuestro Señor, quién es nuestro Dios, y no dudar en ningún momento, a pesar de las circunstancias y las adversidades que se presentan en nuestras vidas, no dudar que Él está delante de nosotros. Sigamos con la palabra entonces. En el 40:27 dice, ¿por qué dices, oh Jehová, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio? Aquí nos dice, ¿por qué dices? Dios no ignoraba su condición. Dios el Creador tiene cuidado de su pueblo. La mente humana no puede comprender del todo la sabiduría de Dios, en particular como Él ha elegido cumplir sus promesas. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová, y de Dios pasó mi juicio? A veces no tenemos respuesta, a veces nos sentimos que Él está y que no nos comprende, pero Él en este pasaje nos dice que sí está. ¿Por qué dices eso? No ignoro tu condición. Dios es el creador y tiene cuidado de su pueblo, y nosotros somos su pueblo. Nosotros somos sus hijos y Él tiene cuidado de nosotros. Y en el 28 dicen, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio. En su entendimiento no hay quien lo alcance. Y es lo que aquí mismo dice en su palabra. La mente humana no puede comprender del todo la sabiduría de Dios, en particular como Él la ha elegido. Él cumple sus promesas. No dudes, no dudemos en que Él cumple las promesas. No dudemos de nuestro Señor. Esperemos el tiempo, porque si Él lo dijo, Él lo hará. Amén. Sigamos. El 29. Él da esfuerzo. 29, perdón. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Wow! Aquí hay unas promesas impresionantes, donde Dios nos sustenta, donde Dios nos ayuda, donde Dios te dice, tú te cansas, pero yo no. Yo estoy ahí. Yo estoy contigo. Y en medio de todas estos versículos que leímos, veo cómo Dios da una instrucción para asistir. Da instrucciones para que traigan el consuelo a su pueblo. A Isaías le muestra que
tenemos que tener la confianza en nuestro Creador. Y nos habla de que es un Dios que está por encima de la tierra y que Él sustenta y mantiene su creación de manera continua. Esto es lo que nos habla este pasaje. Él es el que nos sustenta. ¿Cómo no crees tú y yo que vamos o que Él nos va a dejar a nosotros? Cuando tú te sientas que no hay respuesta de parte de nuestro Dios, no lo dudes. Son situaciones, son cosas que seguramente Él está ahí al pendiente, pero que en su momento Dios vendrá la respuesta de parte de nuestro Dios, el incomparable. Amén. Y yo quiero que entonces hagamos esta reflexión de que aquí nos muestra a nuestro Dios Padre con una esperanza, dando instrucciones, exaltando a nuestro Señor. Es lo que nos enseña el profeta Isaías, exaltando a nuestro Dios como creador, en donde tenemos que tener la confianza y que Dios está por encima de todas las situaciones que se presentan en esta tierra, que Él las sabe, que Él no las ignora, que no ignora las condiciones de cada uno de nosotros. Dios Padre tiene cuidado de su pueblo. Y esta es la primera parte en Dios Padre, que tiene cuidado de su pueblo. Y quiero que me acompañes en la siguiente parte que quiero compartir contigo, que es la autoridad del Hijo. Y vamos a ir a Juan 5, 19, 22, si me acompañas, si tienes tu Biblia o si tienes apuntes. Hay tantas cosas tan hermosas y tan poderosas que cuando nos sentamos y empezamos a leer, no sé si te pasa a ti, pero te sientas y empiezas a leer un versículo y ese te lleva a otro y ese te lleva a otro. Y en esta semana me llevaba así y tenía un tema y tenía otro. Y yo decía, Señor, es que todo esto que tú tienes en tu palabra es oro, es vida, es esperanza, es lo mejor que nos ha pasado. Gracias por tu palabra bendita. Gracias porque en estos tiempos toda tu palabra nos renueva, nos asiste, nos da esperanza, nos da gozo, nos instruye. No sabes toda esta semana cómo me ha movido el Espíritu de Dios y doy gracias. Y espero que esto que te estoy compartiendo sea un gozo, pero aparte el saber que tenemos a nuestro Dios Todopoderoso, que Él está presente en nuestras vidas y que tiene cuidado de nosotros. Y la otra parte, ahora vamos con el Hijo, la autoridad del Hijo. Estoy hablando del Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y entonces yo quiero, y en una forma muy por encima, porque obviamente no tenemos mucho tiempo, pero también es muy extenso, pero estoy hablando a los hermanos que ya conocen la historia de nuestro Padre, que conocen lo que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer a esta tierra, pero también lo que está haciendo el Espíritu Santo. Entonces yo nada más te estoy dando una parte por encima y recordar quién es nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo en nuestras vidas. Que esto nos ayude a seguir en búsqueda de las buenas nuevas, a seguir siendo esos hacedores de la palabra. Pero no me quiero ir más allá. Vamos a entrar entonces a Juan 5, 19, 22, por favor. Si lo buscas,
Y yo también lo voy a buscar. Juan, que lo tenía aquí ya en todos mis papelitos y resulta que no aquí está. Juan 5, aquí lo tengo. Juan 5, 19, 22. Y quiero que me permitas leerlo. Y la autoridad del Hijo. Respondió entonces Jesús, 5:19, perdón. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace, lo puede el Hijo hacer nada por sí mismo, si lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Aquí nos está hablando, nos muestra de un Jesús, un Hijo que nunca emprendió acciones independientes, que lo enfrentaran en contra del Padre. Siempre fue muy obediente, porque el Hijo solo hace aquellas cosas que coinciden con todo lo que el Padre hace. Es decir, Él siempre mantuvo esa armonía con un solo propósito, ser obediente al Padre. Dice aquí en el versículo 5:20, que lo quiero leer. Mayores obras. Y dice que en el 5:19, en esencia Jesús estableció un vínculo directo entre sus actividades de sanidad en el día de reposo y la obra de su Padre. El Hijo nunca emprendió acciones independientes que lo enfrentaran al Padre, porque el Hijo solo hace aquellas cosas que coinciden con todo lo que el Padre hace. Jesús dio a entender de ese modo que el único que puede hacer lo que el Padre hace debe ser tan grande como el Padre. Y solo Jesús lo puede hacer. Solo Jesús podía tener esa armonía, ese vínculo con su Padre, porque le conocía, porque venía de Él, porque conocía sus planes, conocía los propósitos. Y el amor del Padre hacia su pueblo, también ese amor lo lleva a Jesús. En un sentido siempre responsable, honrando al Padre sobre todas las cosas. Y aquí me quiero detener porque es bien importante esta enseñanza para nosotros como hijos. ¿Cómo nosotros podemos honrar a nuestro Padre? ¿Cómo nosotros podemos honrar a nuestras autoridades? ¿Cómo nosotros podemos honrar a nuestro Señor Jesucristo? O sea, son preguntas bien importantes, porque aquí vemos un claro ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente, que siempre honró al Padre, que conocía el corazón del Padre, que conocía la voluntad del Padre. Por eso es tan importante que nosotros nos sentemos en un tiempo a leer, que busquemos la comunión con nuestro Padre, saber qué es lo que Él tiene para nosotros,
pedirle guía en todo momento para hacer esas acciones que nuestro Señor Jesús hizo. Nuestro Señor Jesús tenía una comunión tan importante con nuestro Señor, con su Padre, que el mismo Padre le dio toda la autoridad y no dudaba en lo que el Hijo iba a venir a hacer a este mundo. Le dio esa autoridad porque coincidían ellos dos, tenían esa armonía, tenían ese corazón, sabían el propósito por el cual ellos estaban trabajando, que era redimir a esta humanidad, que era salvar a la humanidad. A eso vino nuestro Señor Jesucristo y venía con la autoridad del Padre. Aquí es cuando nosotros tenemos que detenernos y tenemos que pensar y tenemos que reconsiderar qué es lo que Dios, qué planes tiene Dios para mí, qué es lo que Dios realmente quiere para mi vida. Lo que yo estoy haciendo es realmente lo que Dios ha puesto en mi camino. Le he preguntado a mi Señor si estas decisiones que he tomado son las mejores. Es un tiempo de reflexión para nuestras vidas. Es un tiempo de buscar a nuestro Padre, de reconciliarnos. Es un tiempo de que Dios nos guíe y sepamos hacia dónde vamos. Los planes, los sueños, tal vez cosas que tenemos que dejar porque no son las mejores para nuestras vidas. Pero sabemos que Dios Padre y que Dios Hijo están en un mismo sentir. Y hoy estamos entonces en esta parte con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, en la obediencia, en las acciones que el Padre le estaba pidiendo, en esa armonía, en ese propósito que tenían. Y en el 5:20 dice que mayores obras, esto se refiere a la obra poderosa de levantar a los muertos. El Padre levantaba muertos, sin duda. Y el Hijo, al ser dada esa autoridad, también lo hacía. Levantó a Lázaro. Y no me voy a meter más. Tú sabes, estoy hablando con la iglesia. Sabemos quién es nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, dispongámonos. Reflejemos entonces esa obediencia a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces vamos con la persona del Espíritu Santo, que es tan importante y tan que es en la Trinidad. Estoy hablando de la Trinidad. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es distinto al Padre y al Hijo, pero posee con ellos una misma naturaleza y esencia divina. La promesa del Espíritu Santo, yo quiero nada más, que está en Mateo 28, 19 al 20, y vamos en este momento, vamos a Hechos, no, es en Mateo 28, 19, 20.
estoy en Hechos, perdón. Hechos 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estábamos todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Aquí está hablando de la venida del Espíritu Santo, que ya hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la venida del Espíritu Santo sabemos que tiene una naturaleza y una esencia divina, la Trinidad. ¿Y por qué estoy hablando del Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante? Porque dice en su palabra, y la promesa del Espíritu Santo, Jesús prometió de forma reiterativa que Dios les enviaría a su Espíritu, en Hechos 1:4 al 9. La promesa del Espíritu Santo en Mateo 28, 19 y 20, recibiréis poder. Los apóstoles ya habían recibido y experimentado el poder, habían experimentado, no habían recibido, habían experimentado el poder del Espíritu Santo para salvar. Escucha, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Por eso es tan importante, para salvar, para guiar, para enseñar, para hacer milagros. Y pronto recibirán la presencia dentro de ellos, una nueva dimensión de poder para testificar el reino de los cielos, para testificar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una esencia, ¿sí? La Trinidad. Y esa Trinidad la tenemos tú y yo. Nos ha sido quitado ese velo y nos ha sido expuesto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy yo quiero hacer pues decir por qué a veces nosotros como cristianos dudamos. ¿Por qué a veces nosotros como hijos, como gente redimida, como gente que Jesús dio su vida por nosotros y le hemos recibido y Él ha venido a nuestras vidas? ¿Por qué nosotros seguimos dudando? ¿Por qué no podemos actuar? ¿Por qué si el Espíritu Santo nos ha sido revelado en nuestras vidas, por qué nosotros seguimos en a veces en esas dudas, a veces en esa incongruencia de que somos hijos y que no podemos vivir esa vida en abundancia? Y no estoy hablando de esa abundancia del dinero. Estoy hablando de la abundancia de la esperanza, del amor, de la fe, de la cordialidad, del respeto, del honor. Porque nosotros no podemos ser esas personas que honremos en todo lo que hacemos, así como el Padre, así como el Hijo y así como el Espíritu Santo. Sabes que el Espíritu Santo, y con esto termino, para que tú sepas que tenemos toda una mesa puesta de regalos de parte de Dios para nuestras vidas, con fundamentos de la palabra. Y si tú dudas y quieres seguir buscando en la palabra, hoy tenemos mucho tiempo para sentarnos y pedirle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos enseñen quiénes son ellos y cómo podemos nosotros tomar todo eso, todos esos regalos que nos han puesto en la mesa. El Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo, fíjate, wow, me dije, wow, Señor, ¿por qué? A veces no nos damos cuenta, pero el Espíritu de Dios que mora en nosotros es un canal de revelación divina.
Él nos capacita, Él nos llena, Él nos guarda, Él nos ayuda, Él nos ilumina, establece su morada, intercede, produce fruto, regenera, convence de pecado, santifica. Es una fuente de comunión, una fuente de libertad. Te das cuenta de todos los regalos que tenemos a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pues? ¿Qué pues nos puede afligir? ¿Qué pues nos puede detener para seguir adelante en esta vida, en esta carrera que Dios ha puesto? Lo tenemos a Él. Yo te animo a que sigas adelante y que no permitas que llegue la desesperanza a tu casa, que llegue las mentiras, porque sabes que el diablo quiere nada más una puerta abierta, poquito para que él se meta, ¿sí? Y en estos tiempos tenemos que estar muy atentos, no permitir que el diablo entre en nuestras casas, a nuestra morada. Te invito a que sigas buscando de Dios. Te invito a que sigas buscando también a nuestro Señor Jesucristo, sus verdades y al Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, que podamos ejercer ese ministerio del cual el Señor nos redimió y nos alzó. Y tenemos un camino por delante. Bendigo tu casa, bendigo tu alacena en esta hora y bendigo la presencia se manifieste con poder en tu vida, en tu corazón, en tu mente y cambie de una manera poderosa en esta hora con una vida llena de la presencia de su Espíritu Santo en tu casa. Gracias por permitirme estar contigo. Gracias por permitirme en este momento expresarte lo maravilloso que es seguir leyendo la palabra. Te invito a que la sigas leyendo. Te invito a que sigas buscando las verdades, los principios para tu vida. Gracias. Bendigo tu vida y que tengas una buena noche y la paz del Señor, la paz del Hijo y del Espíritu Santo estén sobre tu casa. Gracias.